qué? ¿Eh? Oye. Ugh. Querido Timmy Moby, ¿qué ocurrió durante la Guerra Civil de Estados Unidos? De Jen. Bien, todo empezó en 1860 y 1861, cuando 11 estados del sur declararon una secesión. Eso quiere decir que abandonaron Estados Unidos para hacer su propio país. Se llamaron a sí mismos los Estados Confederados de América o la Confederación. Los estados que permanecieron con Estados Unidos eran la Unión. Abraham Lincoln era el presidente de Estados Unidos en ese momento. Y Jefferson Davis se convirtió en presidente de la Confederación. Lincoln no podía permitir que 11 estados dejaran la Unión, porque pensaba que sentaría un mal ejemplo para el futuro. En cualquier momento que a un estado no le gustaran las reglas podía irse. Bueno, la secesión fue lo que desencadenó la Guerra Civil. La causa a largo plazo fue el desacuerdo entre los estados del norte y del sur sobre la esclavitud. También había otros factores. Puedes aprender más en nuestra película sobre las causas de la Guerra Civil de Estados Unidos. De cualquier forma, la pelea real entre la Unión y la Confederación empezó en abril de 1861. Los soldados confederados le dispararon al fuerte Sumter, un puesto del ejército estadounidense en Carolina del Sur. Carolina del Sur era un estado confederado y querían el fuerte Sumter para su propio uso militar. Pero cuando Carolina del Sur atacó el fuerte, estaban atacando a soldados estadounidenses. El presidente Lincoln declaró al sur en rebelión y empezó la guerra civil. Cada estado tenía que decidir a qué bando se uniría. Los estados fronterizos como Kentucky y Delaware estaban a favor de la esclavitud pero en contra de la secesión. De hecho, Virginia Occidental se formó después de que partes de Virginia rechazaran la secesión de la Confederación y fue admitida en la Unión como estado separado. Al final, 24 estados permanecieron con la Unión. La Unión estaba lista para luchar. La gente hacía fila en las calles para unirse al ejército. Todos en el norte pensaron que la guerra sería rápida y fácil. Después de todo, eran 24 estados contra 11. El mismo Lincoln esperaba que durara solo 90 días. Las primeras grandes batallas de la Guerra Civil incluso atrajeron espectadores. La gente hacía picnics en los montes que veían hacia la pelea. El norte perdió muchas batallas importantes en un principio. Robert E. Lee, el comandante de todos los ejércitos confederados, era un estratega y un ingeniero efectivo, y su experiencia le ganó algunas primeras victorias. Una de las primeras grandes victorias para el sur fue la primera batalla de Bull Run, a veces llamada la primera batalla de Manassas. La Unión tenía que responder con alguien a la altura de Robert E. Lee. Su respuesta fue Ulysses S. Grant, un general talentoso del ejército de la Unión, quien finalmente se convertiría en su oficial al mando. Ayudó al norte a cambiar el rumbo hacia la victoria, pero las bajas fueron extremadamente altas. La batalla de Shiloh en abril de 1862 terminó con 24,000 bajas en ambos lados, incluyendo alrededor de 3,400 muertos. En 1863, a la mitad de la guerra, Lincoln emitió la Proclamación de la Emancipación, liberando a toda la gente esclavizada en los estados controlados por la Confederación. Bueno, la esclavitud estaba prácticamente terminada en los estados del norte, pero en algunos estados fronterizos, como en Maryland, todavía había gente esclavizada. De hecho, para entonces, el ejército de la Unión había formado unidades de soldados afroamericanos. La esclavitud fue oficialmente prohibida en todos los estados en 1865, después de que terminó la Guerra Civil. La batalla de Gettysburg, en el verano de 1863, fue el momento decisivo de la guerra. Gettysburg terminó con un alarmante número de 51,000 bajas, con alrededor de 6,700 personas muertas. El presidente Lincoln visitó el campo de batalla cuando todo había terminado y pronunció su famoso discurso de Gettysburg. En solo un puñado de oraciones,
Lincoln capturó el dolor de la nación y su determinación de perseverar. En noviembre de 1864, el general de la Unión, William Tecumseh Sherman, hizo una famosa marcha a través del estado confederado de Georgia, de Atlanta a Savannah. En la marcha de Sherman hacia el mar, las tropas de la Unión devastaron el estado quemando cosechas, matando ganado y destrozando la infraestructura local. Para 1865, la Confederación estaba exhausta, había perdido un gran porcentaje de sus jóvenes y su economía estaba destruida. El general Lee se rindió ante Ulysses S. Grant en el Palacio de Justicia de Appomattox, en Virginia, el 9 de abril de 1865. La guerra había terminado. Tan solo 5 días después, el 14 de abril de 1865, el presidente Lincoln fue asesinado mientras veía una obra de teatro en Washington, D.C. Su asesino fue un hombre llamado John Wilkes Booth, un actor de Maryland que estaba enojado por la derrota sufrida por el sur. Eso fue la Guerra Civil de Estados Unidos. Para cuando terminó, entre 600,000 y 700,000 personas habían muerto, de un total de alrededor de 3 millones de combatientes. Fue la guerra más sangrienta de Estados Unidos. Por mucho. ¿Sí? Por cierto, ese general de la Unión, Ulysses S. Grant, llegó a ser presidente en 1868. Oye, ¿no puedes simplemente sacar mis piezas del tablero? ¿Sí sabes jugar?